Hay una serie de problemáticas, nuevamente, de muchísima diversidad de investigaciones, de una diversidad. Sin embargo, yo lo agrupo digamos, en tres convergencias teóricas que tienen que ver también con la tendencia sociológica que ha tomado el rumbo de estas arqueologías interpretativas. En esta fase, si bien en las fases anteriores tendían hacia esta idea positivista, hacia esta idea de la recolección de datos o la creación de fronteras culturales, como lo veíamos en el paradigma anterior, también aquí hay una serie de divergencias. Sin embargo, se pueden agrupar bajo estos términos y sobre todo tendiente en términos de la recuperación de los individuos. Se ha recurrido a las teorías sociológicas, algo que no ocurría en las posturas anteriores, porque si queremos ver individuos, tanto el presente como el pasado, pues hay que auxiliarse de algunas disciplinas ajenas. Entonces, yo lo divido en tres temas, que es el regreso de las cosas. Aunque de hecho hemos hablado sobre la importancia de los objetos, en realidad los objetos, de acuerdo a estas perspectivas, quedaron relegados en la investigación como cosas, ¿no? Como cosas literalmente, como esas cosas inertes, cosas que estaban ahí, cosas que en realidad no eran importantes. Sin embargo, toda esta no solamente en arqueología, sino en otros campos disciplinares, el regreso de las cosas vuelven a utilizar el concepto como esta crítica al modelo cartesiano, pero como una recuperación de esta dinámica que se establece entre los objetos y los humanos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer enfoque. Ahora lo vemos. Otro de los enfoques ha sido para tratar de interpretar estas individualidades, estas singularidades que plantea estas perspectivas. Se utiliza el concepto de biografía cultural de los objetos. En realidad también intenta criticar lo que hablábamos anteriormente de la visión normativa. Si ya vamos a hablar de biografías, entonces atendemos singularidades, ¿no? Con el fin final también de establecer ciertos patrones de recurrencia cultural, porque no se trata nada más de irte sobre el dato y olvidarte de la interpretación general. Que también yo trato de ejemplificarles con un caso muy concreto cómo es el desarrollo de esto. Y finalmente, la agencia de arqueología, que ha sido un tema súper complicado, debatido, pero que también ha sido un tema permanente en este tipo de investigaciones, ¿no? Y sobre todo, pues, la aportación más visiblemente de la sociología. Entonces, ahora vamos a hacer un break de 15 minutos y volvemos para abordar cada uno de estos temas. Un poco a lo mejor tratando de entender esto, finalmente creo que son como diferentes momentos y que cada momento tuvo de alguna manera un interés en particular, y creo que los anteriores a la nueva arqueología, creo que justamente se intentaba hacer algo que la arqueología fuese más científica. Justamente era el asunto por otro lado. Después creo que empiezan, bueno, en la nueva arqueología me parece que estamos como un poco conjuntando ya todas esas cosas, que finalmente los objetos no son tan objetos aislados de todo, entonces pues empiezan a comunicarse, pero me parece que justamente responde también a una realidad, a una situación, digamos, en su momento y actual, ¿no? Por decirlo así. Es que la arqueología, como la sociedad en general, pues va ajustándose a los cambios y de alguna manera también va tomando rumbo. Y retomando una parte de lo que se comentó hace ratito, es que justamente la arqueología de pronto se vuelve un poquito más complicado, porque si antes los bienes, digamos, sobre todo de bienes materiales, por ejemplo la tierra en sí, anteriormente estaba en un régimen comunal y un régimen de equidad. Entonces justamente los consejos que mencionabas era algo que determinaba de alguna manera en conjunto y parecía ser que no había tanto problema. Sin embargo, ahorita a partir de que se dividen, que cada quien tiene su propio pedazo de tierra, también repercute esa forma de organización de los pueblos y hace que los trabajos se vuelvan mucho más complicados porque se individualiza, ya no es tan colectivo. Entonces de pronto se crean mucho más conflictos y empiezan a tener como dificultades. Entonces de pronto es cierto que si puede llegar un arqueólogo o alguien que diga yo vengo por esta cuestión, si dicen que no, si se juntan como comunidad
y simplemente no se hace, ¿no? Y que vengan, aunque efectivamente después el temor que de pronto se dice que todos los bienes considerados como nacionales el Estado puede expropiar y demás, pero el auge del indigenismo actual, que finalmente se retoma desde los 80s, creo que empieza a tener este apogeo y empieza a tener cambios también en la Constitución, hace que también los indígenas, grupos indígenas y comunidades indígenas empiecen de alguna manera a pensar y a cuidar más su patrimonio, ¿no? Porque ahora lo sienten más suyo, que anteriormente creo que no era tal cual, porque al momento de que empieza como esta cuestión de cambio de visión, porque anteriormente los indígenas eran los menos considerados, ¿no? Y efectivamente, o sea, en las escuelas estaba prohibido hablar una lengua indígena, ¿no? Y era castigado. Entonces dices, bueno, ¿cómo iba a valorar de alguna manera? El discurso nacionalista era el otro, ¿no? Claro. La realidad. Fíjate que todo es un tema súper complejo, ya nada más para terminar esta parte, porque es muy ilustrativo de lo que pasa en términos de esta interacción de conocimiento. Estas son situaciones reales, ¿no? Lo que les planteo, pero el Congreso Internacional de hace 4 años, los arqueólogos tenemos un Congreso Internacional cada 4 años. Entonces en este Congreso se congrega básicamente la arqueología de todo el mundo. Particularmente los australianos, los arqueólogos australianos traen consigo a los indígenas australianos y los sientan a la mesa, ¿no? Porque entonces ellos tienen que atestiguar que ese conocimiento que ellos les están dando no se ha vertido en términos de una investigación académica. Esto toca temas súper complejos, muy complejos, porque sacas de un contexto a una persona que tradicionalmente no tendría, digamos, en términos académicos, esta allá mi perspectiva. Aquí está, de repente llega el punto en que no, ¿cómo haces este cruce de estos diferentes saberes en estos congresos internacionales que son netamente académicos, ¿no? Por un lado hay una apertura, pero por otro lado también genera una problemática en términos de estas, digamos, traslados culturales de campos de acción. Entonces es una situación que aparece realmente, que es muy real, y que tú ves a los arqueólogos y en realidad luego se gestan situaciones bien comprometidas éticamente, ¿no? Que en realidad los aborígenes están allá fuera de la sala, y bueno, porque así se denomina, ¿no? Los aborígenes australianos, están allá y toda la gente tomándose fotos. Es una cuestión ética muy complicada que tú vengas, ¿no? Con actores sociales a estas mesas académicas, y es lo que plantea estas agendas, ¿no? ¿Cuál es esta interacción? Yo no estaba muy de acuerdo particularmente en ese caso, y lo que a mí me tocó ver era eso, traer, que no puedes decir, tú estás en un aspecto académico, no puedes decir lo que significa esa pintura porque no te lo permite la comunidad. Muy bien, entonces eso es una agenda académica, es venir a decir, no puedes decir. Entonces, y luego es traer al indígena contigo para que atestigue que lo estás diciendo. Es una situación que se compromete, y esto es la efervescencia de estos programas, ¿no? Este es el debate contemporáneo. Estoy hablando de hace 4 años, ¿no? Entonces, en realidad son problemas muy serios a nivel ético. Entonces, con esto se refiere este. Y por Temo, la historia dice águila que cae. En realidad, Temo es bajar. Y no es águila que cae. Nosotros, los mismos hablantes a veces nos quedamos con la idea de que Cuauhtémoc es águila que cae, pero es una interpretación justamente mal. Pero siempre lo hemos dicho, no es águila que cae, ¿no? Pero el Temo es bajar, que no es lo mismo caer. Bajo, claro, pero bueno, si analizas el contexto histórico, claro, la construcción ideológica de un momento, ¿no? O sea, bueno, es que es seguro los museos. Caer, ¿no? Que bajar. Claro.